Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, siempre dirigida por su profesor Carlos Sánchez de Perú. En esta breve exposición, que es para el Colegio Mayor Sistema San Marcos, para los alumnos del segundo año de secundaria, trataremos el día de hoy el tema número 6, que corresponde a lo que son los ecosistemas. En primer lugar, jóvenes, definiciones. Como siempre, definir una definición oficial y práctica. Un ecosistema, recuerden así, es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos, a lo que le vamos a llamar la biocenosis. Y el medio físico donde se relacionan, que le decimos biotopo, ¿de acuerdo? Se trata de una unidad, pues entonces compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat donde se van a desarrollar. La interrelación entre lo que es el biotopo y la biocenosis es lo que determina el ecosistema. Como ustedes pueden aquí ver en la imagen. Ven ustedes por un lado biocenosis, que conforman los seres vivos, todos los seres vivos, y el biotopo, que está conformado, en este caso, por la energía solar, los vientos, la tierra, la lluvia, las piedras, todo en lo que se va a interrelacionar. La interrelación, es decir, al combinar el biotopo más la biocenosis, nos da como resultado un ecosistema que va a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que entenderlo para poder analizar lo demás. Ahora, luego hablamos de un bioma. ¿Qué es un bioma? Un bioma es una clasificación global de áreas que sean iguales, similares, en la que incluyen pues los ecosistemas, vemos la parte climatológicas y geográficamente similares. Entonces, a estas zonas que son definidas ecológicamente se les da el nombre de biomas, ¿de acuerdo? Los biomas. Recuerden que deben tener condiciones climáticas eh, similares, ¿no es cierto? Las comunidades, las plantas, los animales, los organismos que van a encontrar en ese suelo son a menudo referidas como un ecosistema de gran extensión. A eso nos referimos con los biomas. Los biomas se definen basándose en factores como por ejemplo la estructura de las plantas, la forma de los árboles, los tipos de hojas que tienen, la distancia entre las plantas, por ejemplo, bosques, selvas, sabanas, ¿no? Eh, el clima que mantiene, ¿de acuerdo? Todo eso. Mayormente la clasificación simple se dice biomas terrestres, ¿no es cierto? Biomas de agua dulce y biomas marinos, es lo que comúnmente se dice. Tenemos, los clasifican así, ¿no? Biomas terrestres, los biomas de agua dulce, me refiero a lagos, ríos, y los biomas marinos en los océanos. Esa es la clasificación común. Ustedes pueden ver acá en el planiferio los biomas planetarios a nivel mundial, cómo se han clasificado. Por ejemplo, los llamados desierto polar y hielo, están como se ven en los polos, acá lo que es Groenlandia, lo están ustedes arriba, y en la parte de abajo en la Antártida. Cuando hablamos de, por ejemplo, las tundras que se tiene, en este caso, en la parte que está en color morado, ¿dónde provienen las tundras? Al norte de Canadá, como ustedes ven ahí, en el Bering, estrecho de Bering, por ejemplo, todo lo que es las islas de Canadá, al norte de lo que es Rusia, lo que es parte de Finlandia, ¿no? La parte norte, ahí predominan las tundras. Y así van a ver el taiga, por ejemplo, que está color verde oscuro, la parte de China, por ejemplo, taiga, parte de Estados Unidos, ¿no? Y parte de Canadá, taiga. Las tundras alpina y bosques montañosos, miren ustedes ese color granate, ahí ustedes lo ven, parte de Perú, tenemos pues
muchos bosques montañosos. Nosotros en la selva, ahí tenemos esas zonas, tenemos los bosques en sí, como en la parte que ustedes ven en China, ustedes ven Estados Unidos, la parte de Canadá y el Perú. Selva tropical también, en este caso selva tropical, que van a encontrar ustedes la selva tropical en lo que es parte de África, la parte de Brasil, parte también de China, en el sector de las Filipinas. Todas esas zonas son las selvas tropicales. Las estepas, como ustedes ven ahí en el mapa, parte en Estados Unidos y Canadá, estepas que hay, por ejemplo, en Argentina, al sur de África, entre Europa y Asia, miren ustedes hay estepas, parte de Australia también, las estepas. Las sabanas o praderas, sabanas están en África, mira, mayor cantidad en África, las sabanas en la parte de Venezuela, las praderas, ¿no? En Venezuela, parte final de Brasil también y praderas en Australia. Desiertos, el desierto, como ustedes ven acá, desierto sería Australia, desiertos África, por ejemplo en África, en Australia, mayormente los desiertos, y lo que llaman el Mediterráneo, tres mediterráneos, como ustedes ven acá en Italia, en el mar Mediterráneo, en la parte de Italia, ahí están los mediterráneos. Aquí estamos viendo en forma mundial cómo se desarrollan los biomas mayormente. Ahora, hay particulares, hay clasificaciones que ya se hacen en forma particular, como vemos, aparte lo podemos ver ya así de esta manera. Por ejemplo, los biomas lo podemos notar así, acuáticos, como ustedes ven acá, acuáticos referente a los ríos, a los lagos, a los mares. Si nos referimos a los terrestres, en clasificación de desiertos, las selvas, los bosques, los matorrales, ¿no? Un ejemplo en terrestres. Y hay mixtos que están en las costas, por ejemplo, en las playas, ¿no? Entre tierra y mar, las playas, los humedales, ¿no? Entre tierra y agua, los humedales, aguas del subsuelo. A esto le llamo mixtos. Es otra forma de clasificar los biomas en este caso. Repito, hay una serie de particularidades internas en la clasificación que podemos hacer nosotros en su estructura. Aquí vemos los tipos de ecosistemas que tenemos. Estos son los tipos de ecosistemas. Por ejemplo, algunas particularidades. En los sistemas podemos ver, por ejemplo, dentro de lo que viene a ser los matorrales. Por ejemplo, matorrales. Ahí tenemos un matorral arbustal, hay matorrales xerófilos. Los xerófilos, por ejemplo, como ustedes ven acá, se compone principalmente por elementos vegetales espinosos, espinos, como le llaman, los cactus, las bromelias, y son regiones semidesérticas mayormente, como ustedes ven acá en la imagen, ¿no? Espinosas, tunales, ¿no? Tunas, y es la vegetación que hay. Esos en los matorral xenófilos. Por ejemplo, el páramo. Páramo, acá como ustedes ven, son matorrales, aquí como ustedes están viendo en la montaña, cuyos arbustos suelen llamarse, por ejemplo, frailejones, también se le dice. Aquí son ecosistemas húmedos de gran altitud, latitud ecuatorial, son propios de América, África, Nueva Guinea, por ejemplo, están los páramos. Luego, cuando hablamos, por ejemplo, de praderas, las praderas que ustedes están viendo acá, a fondo de las praderas, es mayormente de clima templado, vegetación verdosa, la mayor parte del año tienen así esa vegetación, hay humedad, eh, pero estos terrenos son transformados fácilmente en terrenos agrícolas, como ustedes ven, fácilmente se puede controlar porque no tiene, eh, se puede decir, no hay bosques, no hay
plantas con grandes troncos, grandes tallos, no, son así como se ven en las praderas. Ese es un tipo de pradera. En las estepas son de clima templado a frío. Como ustedes ven ahí, un color amarillento, la mayor parte del año paran así. Predomina un clima pues árido, continental. La vegetación es escasa, estepas escasas por parte nomás, como ustedes están viendo aquí en esta imagen. Esa es una estepa. No confundir por si acaso con la sabana, porque miren ustedes, presten atención en el tipo de plantas. La estepa con la sabana, junto a la sabana, es de clima tropical y subtropical. eh, Se cuentan a los límites de las selvas mayormente. Son, se puede decir, mayormente conduce a la migración de la fauna. Mayormente la fauna se van a donde están las sabanas. eh, ¿Por qué? Porque hay una ausencia de arbustos o árboles. Eh, por ejemplo, las sabanas, como ustedes ven ahí, es una vegetación suave, mayormente es herbácea, de acuerdo, mayormente decimos así, las sabanas, vegetación suave, vegetación herbácea, casi uniforme, como están viendo ustedes aquí en la imagen. A diferencia de las tundras, recuerden, una tundra está conformada por musgos, ahí ustedes ven en las partes altas, musgos, líquenes, hierbas, y hay también pequeños arbustos, eh, por lo que en realidad es un ecosistema, vamos a decir, un ecosistema húmedo definido por la ausencia, no hay tampoco árboles. Es un suelo o subsuelo congelado, eh, y está entre la taiga y las nieves perpetuas, en este caso. Me refiero a tierras heladas. La tundra ártica, por ejemplo, tiene una gran extensión. También tenemos en la Antártida, son áreas pequeñas, y las tundras alpinas, ahí tienen las tundras alpinas, eh, que están como, se puede decir ahí, tipo de montañas, pero por sectores, por tiempos, forman los colores como ustedes ven aquí en las tundras. Pero bajo de ellas, no se notan ustedes en la gráfica, y en la parte de los costados hay hielo. Pues está formada por musgos, como dije, líquenes, pero en realidad son rodeadas por la parte profunda con hielo, en el subsuelo. Hay un subsuelo congelado, se puede decir así. Esa es la partícula de una tundra. Jóvenes, bien, les he dado una idea más o menos de los principales puntos, los que son un poquito, se puede decir, buscado, porque ya usted lo demás sabe, pero sabe lo que es un desierto, ¿no? Los desiertos con muy poca vegetación, suelos desolados, eh, y en esas, las demás características ya son muy conocidas, por ejemplo, los pantanos, ¿no? Que está formado en llanuras pobladas de árboles y arbustos, ahí sí los pantanos, el manglar, ecosistema costero, ¿no? Es tropical, está el mar en la costa, ahí están los manglares con los manglares fuertes raíces, ¿no? Por ejemplo, el marisma es un humedal también herbáceo que está en las proximidades del mar, ahí está en el marisma, por eso viene el término marisma, ¿no? De mar. Tienen, por ejemplo, el juncal, que es un ecosistema ribereño, como su nombre lo dice, juncal de juncos, que está mayormente junto a los lagos o a los ríos. Los esteros, por ejemplo, es un pantano formado en las proximidades de los ríos y lagos. Ahí están los esteros se llama eso. Hay plantas acuáticas, palmeras, ¿no? Y diversa vegetación en los esteros. Luego tienen la turbera. La turbera, por ejemplo, es un humedal formado por
eh, digamos, las tundras, las taigas, eso todo forma las llamadas las turberas. Y otro punto que también pueden, el bofedal, por ejemplo, se escucha ahora, el bofedal, que son humedales herbáceos que están en las montañas, en las altas montañas, son así, hierbas húmedas, en otras palabras, el bofedal. Entonces, eso es lo fundamental, jóvenes, para que usted tenga una idea. Le acompaño a, a esta breve presentación, un archivo, para que ustedes puedan sacar un resumen para su cuaderno. Bien, jóvenes, gracias por su atención. Hasta la próxima.